Bienvenidos sean una vez más a su templo del salseo turco. Qué alegría inmensa me da tenerlos aquí, listos para destapar ollas y desentrañar los secretos más jugosos de la farándula otomana. Si eres nuevo en este espacio donde el drama y el glamour se dan la mano, prepárate para un viaje sin retorno. Dale clic al botoncito rojo de suscribirse y no olvides activar la campanita, porque aquí no se nos escapa ni un chisme ni uno solo. Hoy, mis queridos adictos al drama, les tengo preparado un festín, un manjar digno de los paladares más exigentes. Vamos a hablar de una ruptura que hizo temblar los cimientos del espectáculo turco, una separación que nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón en un puño, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos vendieron la idea del amor perfecto, esos protagonistas de un romance digno de película que de repente, ¡puf!, desaparecieron como por arte de magia, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y especulaciones. Pero agárrense fuerte a sus sillas, porque la cosa se pone turbia. Parece ser que la separación no fue tan amistosa y civilizada como nos quisieron hacer creer. Hoy, mis chismosos, les traigo la bomba atómica, el escándalo del siglo. Hande explota y le exige una fortuna a Kerem tras la ruptura. Así como lo oyen. La princesa se rebeló y está dispuesta a dar la batalla. Antes de que nos zambullamos de lleno en este océano de drama, quiero recordarles, como siempre, que la información que vamos a compartir está basada en fuentes de la prensa turca y en los rumores que circulan como la pólvora en las redes sociales. Así que, por favor, tómenlo todo con una pizca de sal, o incluso con un camión lleno de sal. Pero como siempre les prometo que les traeré todos los detalles, todas las pistas, todas las migajas de pan que pueda encontrar, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. La relación entre Hande y Kerem, como muchos de ustedes sabrán, floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, electrizante e innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, parecían hechos el uno para el otro. Los fanáticos enloquecieron, convirtiéndolos en la pareja del momento. Los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos, cubriendo cada uno de sus movimientos. Todo apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de un amor eterno, un cuento de hadas moderno. Viajes románticos a destinos paradisíacos, fotos adorables que derretían hasta el corazón más frío, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a medio mundo. Todo indicaba que esta relación estaba destinada a durar para siempre. Se convirtieron en un referente, en el ejemplo a seguir para miles de parejas alrededor del mundo. Su amor era un faro de esperanza en un mundo cada vez más cínico y desilusionado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de la fachada de perfección, se escondían problemas, tensiones, secretos que eventualmente saldrían a la luz. De repente, como una sombra que se alarga, los rumores de crisis empezaron a surgir. Que si ya no se les ve juntos en público, que si ya no se comentan las fotos en Instagram, que si hay problemas de agenda que les impiden pasar tiempo juntos. En fin, la típica letanía de problemas que suelen aquejar a las parejas famosas. Y luego, llegó la confirmación que nadie quería escuchar: la relación había terminado. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, sumiendo a muchos en una profunda tristeza. Otros, en cambio, se alegraron, pensando que ahora tendrían una oportunidad de conquistar a sus ídolos nuevamente solteros. La crueldad del mundo del espectáculo, mis chismosos, es implacable. Al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando dar demasiadas explicaciones sobre las razones de la ruptura. Emitieron comunicados escuetos y diplomáticos, diciendo que habían tomado caminos separados, que seguían siendo amigos y que se respetaban mutuamente. El discurso clásico de Hollywood, pero en versión turca. Sin embargo, los rumores seguían circulando, alimentados por la sed insaciable de la prensa y los fanáticos. Las teorías sobre los motivos de la separación no tardaron en aparecer, cada cual más rocambolesca que la anterior. Que si Kerem era demasiado celoso y controlador, que si Hande quería enfocarse en su carrera y no estaba dispuesta a comprometerse con una relación seria, que si había terceras personas involucradas en la ruptura. Un verdadero culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Se tejieron todo tipo de historias, cada una más jugosa y escandalosa que la anterior. Y ahora, mis queridos chismosos, es cuando la historia da un giro inesperado y se pone aún más interesante.
Según fuentes cercanas a Ande, parece que la actriz no quedó nada contenta con los términos de la separación. Al parecer, Ande siente que Kerem se aprovechó de la situación y que no fue justo con ella durante el tiempo que estuvieron juntos. La bomba está a punto de explotar. ¿A qué se refiere Ande con aprovecharse? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en el pantano cenagoso del dijo que dijo, del me contaron, del se rumorea. Los rumores apuntan a que Kerem utilizó la inmensa popularidad de Ande para impulsar su propia carrera, para catapultarse al estrellato internacional. Recordemos que antes de Senkalkam, Kerem ya era un actor conocido y respetado en Turquía, pero no tenía el mismo nivel de fama, el mismo arrastre mediático que Ande. La serie y sobre todo la relación amorosa con Ande lo catapultaron al estrellato internacional, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Y al parecer, esto no le sentó nada bien a Ande, quien sintió que Kerem la utilizó como un trampolín, como un atajo para alcanzar sus ambiciones personales. Se sintió utilizada, manipulada, como si su amor hubiera sido aprovechado para beneficio de otro. Además, se dice que Ande también está molesta porque Kerem no la apoyó lo suficiente en algunos proyectos profesionales. Supuestamente Ande esperaba que Kerem la respaldara públicamente, que la ayudara a conseguir nuevos papeles, que utilizara su influencia para promover su carrera. Pero él, según las fuentes, no lo hizo. Y esto, obviamente, generó fricciones, resentimientos y una sensación de abandono que con el tiempo erosionaron la relación. Pero aquí viene el plato fuerte, el momento culminante de nuestro culebrón. Según las fuentes, Ande, harta de la situación, cansada de sentirse utilizada y poco valorada, decidió tomar cartas en el asunto y le exigió a Kerem una fuerte suma de dinero como compensación por el daño emocional y profesional que le causó. Así como lo oyen. La venganza se sirve en plato frío, mis chismosos. La cifra que se rumorea es astronómica, estamos hablando de millones de liras turcas, una cantidad que haría temblar la economía de cualquier mortal. Una verdadera fortuna. Por supuesto, Kerem no se quedó de brazos cruzados, esperando mansamente a que Ande le desangrara la cuenta bancaria. Se dice que el actor está furioso o indignado con la actitud de Ande y que no está dispuesto a ceder a sus exigencias. Al parecer, Kerem considera que la petición de Ande es absurda, injustificada, y que no tiene ninguna obligación de darle ni un solo centavo. La batalla ha comenzado. La situación, como se imaginarán, es tensa, explosiva, digna de un enfrentamiento entre titanes. Los abogados de ambas partes están trabajando arduamente para llegar a un acuerdo, para evitar que el asunto termine en los tribunales. Pero las negociaciones parecen estar estancadas, atascadas en un punto muerto. Ande está decidida a conseguir lo que considera que le corresponde, a resarcirse por el daño que sufrió. Y Kerem no está dispuesto a ceder ni un ápice, defendiendo su patrimonio con uñas y dientes. Un verdadero campo de batalla donde las armas son el dinero, el poder y la reputación. Ahora bien, mis queridos chismosos, la pregunta del millón, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Ande le exigió una fortuna a Kerem? ¿Realmente se aprovecharon el uno del otro? ¿O todo es un invento de la prensa sensacionalista turca? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Como les dije al principio, todo esto son rumores, especulaciones, conjeturas basadas en fuentes de la prensa turca, en informaciones que circulan de boca en boca, sin pruebas concretas que las respalden. Pero como dice el viejo y sabio dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con fuerza, con un estruendo ensordecedor. Lo que sí es cierto es que la ruptura entre Ande y Kerem no fue tan amistosa y pacífica como nos hicieron creer. Y que al parecer hay mucho rencor, resentimiento y heridas sin cicatrizar entre ellos. Si la historia de la exigencia de la fortuna es verdadera o no, solo el tiempo lo dirá. Tal vez nunca lleguemos a saber la verdad completa, pero mientras tanto podemos disfrutar de este culebrón turco, lleno de intrigas, traiciones y mucho, mucho dinero. Ya me imagino los capítulos llenos de giros inesperados, de revelaciones sorprendentes, de momentos de tensión que nos dejarán sin aliento. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, indagando, hurgando en los rincones más oscuros de la farándula turca, para traerles todos los detalles de este drama que nos tiene a todos enganchados. Así que no se despeguen de este canal, manténganse pegados a la pantalla y estén atentos a nuestras próximas actualizaciones. La historia continúa, mis chismosos. La función no ha terminado. En resumen, mis queridos adictos al chisme,
Hoy les contamos sobre el escándalo que sacude a la farándula turca, la supuesta exigencia de Hande Erçel a Kerem Bürsin de una fortuna tras su ruptura. Analizamos los posibles motivos detrás de esta petición, desde el supuesto aprovechamiento de Kerem de la fama de Hande hasta la falta de apoyo profesional. Les recordamos una vez más, que toda esta información se basa en rumores y fuentes de la prensa turca, por lo que hay que tomarla con cautela. Pero sin duda alguna, este drama turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados, para deleitarnos con sus intrigas y para hacernos reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y el dinero. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo, por acompañarme en esta aventura chismosa. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este festín de salseo. Ahora los invito a que me cuenten en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande tiene razón en exigirle dinero a Kerem? ¿O creen que Kerem no tiene ninguna obligación de pagarle ni un solo centavo? ¿Quién creen que es el bueno y quién el malo en esta historia? Los leo en los comentarios. Me encanta saber sus opiniones, conocer sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre estos temas tan apasionantes. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque aquí siempre tenemos el mejor salseo turco para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y que el chisme los acompañe.